Ahora sí, disculpe, Jenny. Ahora sí, comencemos. Sí, verdad. Nosotros consideramos también que en la reunión anterior habíamos puesto aquí, ¿verdad? Yo tenía en mis notas que era hacer una depuración de la salida, ¿verdad? Entonces lo que nosotros consideramos es la información de la dirección que de alguna manera debe ser pública, ¿verdad? Entonces, sea a través de un indicador, bueno, previamente definido, o desde la información que debe de utilizarse para construir el indicador como tal, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a compartir. Solo me permiten un ratito, voy a ubicar el archivo. Se mira mi pantalla. ¿Hola? Sí, se ve, se ve. Ah, Sí. ok. Sí. Sí, ahí me disculpan que yo estoy de dos. En una tengo el audio y micrófono y en la otra tengo la pantalla. No se preocupe, no hay problema. Sí, ok. Bueno, aquí, ¿verdad? Nosotros empezamos, ¿verdad? Revisando las Perdón, Jenny. desagregaciones. Sí, Disculpe, solo una sugerencia. sí. Ahí en el documento de Word, tal vez si lo pasa a ajuste horizontal. Es que está en vertical, entonces para verlo un poco mejor, no la pantalla, sino que el Ah, ok, documento. el mero documento como El tal, mero me dijo. documento, para Sí. ponerlo a la disposición de horizontal, así nos facilita verlo. Perfecto, ahí se mira mucho mejor. Gracias. Ok. Salió, nena. Ah, bueno, ok. Bueno, acá, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo primero que revisamos, ¿verdad? Era, por ejemplo, las desagregaciones disponibles, ¿verdad? Intentando como tener un estándar en relación a todo lo que dice acá, información para generar. Entonces, tenemos nosotros en la dirección como tal, ¿verdad? Para el, para el nivel de educación superior, nosotros manejamos como nueve dimensiones aproximadamente, pero hay 5 dimensiones que son las principales. Una es la matrícula, la otra es la oferta, la otra son graduados, la otra son los docentes y la otra es el financiamiento o gasto educativo, ¿verdad? O inversión también, o sea, eso se le dice de varias formas. Entonces, más o menos ese era como el norte que nosotros estábamos buscando identificar aquí y por otro lado también, así de manera cualitativa, pues se tiene esta información de todas las instituciones, ¿verdad? Toda la caracterización de las instituciones, se puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, si en los reglamentos que tienen las instituciones, las sedes, cada vez que una universidad va a abrir una sede nueva, cada vez que la universidad va a abrir una sede nueva, tiene que hacer un proceso con el Consejo de Educación Superior y un proceso de aprobación, ¿verdad? Entonces, bueno, iniciamos con ese, ¿verdad? Y con esa, enfocándonos en eso fue que utilizamos, o sea, utilizando ese criterio fue que revisamos el punto número 1, donde dice identificación de centros de educación superior, perdón, de centros
de educación superior por nombre. Entonces acá entendemos, ¿verdad?, que era cada una de las instituciones, ¿verdad? Entonces, como no pudimos realmente como unificar estas desagregaciones, ¿verdad? Porque algunas sí son en común y otras no, ¿verdad? Algunas son propias de cada una de esas dimensiones. Entonces acá nada más agregamos el tipo de administración, que sí es una genérica, creo yo, incluso para todos los niveles probablemente, ¿verdad? Y la otra fue la que conversamos con Carlos, ¿verdad? Que usted me mencionó que habían agregado una columna, entonces yo la agregué finalmente, ¿verdad? Sobre la capa interna, capa externa, ¿verdad? Creo que otro punto que habría que poner aquí también es que para nosotros la capa interna es todo lo de... La capa interna es todo lo que se debería de manejar a través de un sistema en la Dirección de Educación Superior. Y la capa externa vienen a ser los indicadores, ¿verdad? Entonces, utilizando pues más o menos así, digamos un estándar, basándonos en eso que les estoy explicando, eso fue la revisión que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, decimos las instituciones, ¿qué información debemos de tener nosotros de las instituciones, ¿verdad? Entonces, sí, es su tipo de administración, el centro educativo para nosotros centro educativo es el tipo de institución, ¿verdad? Porque puede ser una universidad, puede ser una escuela, puede ser un instituto de educación superior. Tenemos un seminario mayor que realmente no identifico yo ahorita en cuál de esas clasificaciones entraría, pero para nosotros es eso, ¿verdad? O sea, las leyes ya nos dan una clasificación de cuáles son universidades, aunque la mayoría de las instituciones que tenemos son universidades, también hay centros, escuelas, seminarios, ¿verdad? Incluso podrían llegar a existir escuelas solo técnicas, podrían existir solo facultad, ¿verdad? Facultad, aquí creo que la Universidad de Policía y la Universidad de Defensa tienen más o menos esa estructura, ¿verdad? Tienen una escuela de posgrado, entonces a donde ellos ofrecen posgrado, tienen facultades de ciencias navales y entonces más o menos ese ha sido su crecimiento, ¿verdad? Ahorita ellos ya son una universidad, pero en cierto momento, gracias, en cierto momento solo eran una facultad o una escuela, ¿verdad? Entonces, luego, ¿verdad? O sea, las instituciones no las podemos desagregar por sexo, entonces esa pues consideramos que estaba bien. Igual en relación a municipios, departamentos, programas, acá entendemos que serían los programas que se ofrecen en esa institución, el grado académico, la modalidad, el título con el que se gradúa el estudiante. Tipo y clasificación entiendo que es una que es propia del CONED, ¿verdad? Y en relación a duración y rango temporal, en este realmente no necesitamos aunque las otras se entienden, todas deben de conceptualizarse, pero duración y rango temporal no entendimos exactamente a qué se refería. Sí, Entonces, Jenny, digamos que fíjese que, perdón, disculpe que la sí, interrumpa. sí. Fíjese que ese concepto, y disculpas del lado nuestro, quien lo maneja muy bien es Rubén, porque yo todavía, honestamente, no termino de entender. Entonces voy a pedir que haga un pequeño correíto, él, Sí. explicando ese concepto, porque parece que varía un poquito de acuerdo al grado académico o al rol de la institución. O sea, en el caso de ustedes, como en el sector de la educación superior, varía un tanto de la educación formal, de la educación técnica. Entonces le voy a pedir que haga esa notita para que nos explique, porque yo todavía lo he escuchado en diversas oportunidades hacer el comentario de qué es lo que se define con ese rango temporal, pero en algunas instituciones aplica, en otras no, entonces mejor voy a pedirle a él que nos defina bien para que podamos entender. Bueno, de mi parte yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, Creo sí, que le escuchamos. Gaby. Sí, sí, solamente para ampliar un poquito, Carlos, en realidad son todas instituciones de educación superior. Como decía Jenny, tienen diferente clasificación
dependiendo de lo que sea, porque en realidad para llamarse universidad entendería yo que tienen que manejar al menos 10 áreas del conocimiento para que tengan ese rango de universidad. Lo que pasa es que siempre les hemos dicho universidades, pero no todas son universidades, como explicaba Jenny, ¿verdad? Entonces, en términos generales, genéricamente son instituciones de educación superior, pueden ser institutos superiores técnicos, como decía Jenny, facultades, etcétera. Pero no sé si eso deba manejarse así tan detalladamente. Pues la idea creo que sería que sí, porque de hecho esas estadísticas sirven no solamente para ustedes, sino que para todas. Esa desagregación es importante, entonces tendríamos que yo pienso que sí tendríamos que agregarlo. De hecho, a nivel tecnológico no es tan complicado, ¿verdad? Si hemos conceptualizado que ya a nivel de herramienta tecnológica vamos a tratar de que todos los campos sean parametrizables por tablas, de tal manera en que la intervención de un nuevo desarrollo o la modificación o eliminación a través de programadores sea lo mínimo, sino que todo sea sujeto a la administración de los usuarios del sistema. Entonces, ahí no habría mayor problema. Al contrario, creo que para todos serviría. Entre más detallado esté la clasificación, creo que para todos es mejor, sobre todo cuando estamos generando los reportes que nos permiten hacer estratos o desagregaciones más exactas. Correcto, es correcto. Disculpe, Jenny, si puede continuar. Sí, por favor, por favor. Ok. Bueno, luego, ¿verdad? Bueno, mantuvimos la instrucción, ¿verdad? Sobre señalizar en verde lo que había que agregar, en rojo lo que consideramos que no, que debe de quitarse y en amarillo lo que se debe de modificar. Entonces, si ustedes ven acá, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos aquí a número de municipios atendidos por Centro de Educación Superior, entonces decimos, o sea, para eso tiene que tener usted los campus. Entonces agregamos campus y pues consideramos que es una capa interna, pero en el momento que usted tiene los campus y tiene el municipio desde la desagregación disponible, entonces va a poder generar el número de municipios atendidos por centros de educación superior, ¿verdad? Sí, Jenny, disculpe, fíjese que como decían los viejitos, por mi falta de ignorancia, ¿cuál es la definición? No es por la ignorancia, sino la falta de ignorancia. ¿Cuál es la definición para el Consejo de Educación Superior de un campus? O sea, Sí. entiendo que es una sede, pero conceptualmente, ¿qué es? Nosotros en relación a los campus tenemos un vacío, no tenemos una definición y no tenemos una definición. Entonces, lo que sí tenemos definido, ¿verdad? Son los centros regionales, creo que se llama, es el Centro Regional Universitario y tenemos Centro Asociado de Educación a Distancia. El punto es que estadísticamente nosotros nosotros necesitamos contabilizar la instalación, ¿verdad? Y dónde está ubicado. Entonces, para mí, y de acuerdo a lo que se maneja en otros países, el campus lo que diferencia es que varía en la ubicación geográfica. Entonces, usted en un campus puede tener un centro regional universitario y puede tener un centro asociado de educación a distancia, o sea, puede tener las dos modalidades de educación, ¿verdad? Entonces, estadísticamente yo lo que necesito es la ubicación, ¿verdad? Y obviamente ya a nivel de académico, probablemente para análisis de cobertura, de ver qué están ofreciendo ahí y para hacer otros análisis, usted necesita saber si es modalidad a distancia o presencial, ¿verdad? Pero lo que a mí me da la variación es la ubicación. O sea, si ustedes tienen Tegucigalpa, tiene 3 casas alquiladas en diferentes lugares y las 3 se reconocieron en algún momento como institución de educación superior, para mí son 3 campus. Ok. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso, para tomar un ejemplo de Sedutec, que tiene una sede acá por la Cámara de Comercio, tiene otra sede allá
en un mall, en el Mall Premier, creo. No sé si tiene otra sede en la ciudad, pero ese sería más o menos el concepto, Ese ¿no? sería, exactamente, ese sería el, y otra cosa creo yo que también es, por ejemplo, cada uno de estos campus tiene diferentes alcances. Algunos son instalaciones con todo el potencial de la universidad o de la institución, y otras solo son, a veces solo es el laboratorio. Esa situación la tienen estas universidades, la de policía, la de defensa, que tiene allá por Támara, tiene la escuela de no recuerdo qué cosa, por allá por Puerto Cortés tienen la escuela naval, ahí en Ceiba tienen la escuela de aviación, acá tienen otra que yo ni me acuerdo de los nombres sinceramente, pero sé que tienen, y están todas ubicadas en diferentes lugares, pero no, es importante pues que conozcamos cuál es el potencial que tienen ahí. Incluso hay la Universidad de Agricultura que tiene un centro de investigación en Mistruc, en Gracias a Dios. Entonces, conozco, ¿verdad?, por las actas que lo aprobaron como un centro de investigación. Entonces, para mí, ellos tienen un campus que el nombre oficial es Centro de Investigación y no recuerdo qué más, en Mistruc, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene también la autónoma, para entender si estoy comprendiendo la idea? ¿Qué es lo que tiene la autónoma en Islas de la Bahía, en Roatán, que tienen un centro de investigación, ¿verdad? No, ese es un telecentro. Los telecentros son como unas extensiones de los centros de educación a distancia. Ese es un telecentro, pero si usted ve, hay diversas definiciones, ¿verdad? Pero lo que a mí me ayuda estadísticamente para cálculos de cobertura, podría hacerse, es conocer si ellos están en otros municipios diferentes a los municipios más grandes como Tegucigalpa, como Distrito Central y San Pedro Sula, verdad. Perfecto. Entonces sí, o sea, la verdad es que yo sí estaría de acuerdo en que si podemos hacer la categorización y el catálogo de modalidades y de centros lo más extenso posible en esta iniciativa, sería lo mejor, aunque no se estén utilizando en este momento, pero sirven para un futuro inmediato, ¿verdad? Es como el caso que usted menciona acerca de Unitec Ceutec, ¿verdad? Que, o sea, ellos tienen, creo, si no me equivoco, ahorita tienen tres edificios en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero cada uno de esos edificios llevó un proceso adentro del Consejo de Educación Superior para ser aprobado también. Entonces, para mí, realmente yo en lo que intento focalizar es en todo a donde participa el Consejo de Educación Superior, ¿verdad? O sea, las universidades Sí, claro, no pueden, claro. si ellas no pueden venir y de la nada decir, bueno, miren, nosotros vamos a tener, ya no vamos a tener solo un edificio, aquí vamos a tener dos. Todo eso requiere un proceso de aprobación como tal, ¿verdad? Entonces, todo lo que llega a las actas del Consejo de Educación Superior, todo eso debe de quedar de alguna forma registrado, ¿verdad? Y todo eso genera estadísticas también, entonces. Claro. Perfecto. Sí. No, pero me parece muy bien el criterio, o sea, es solamente lo que es oficial, porque también a lo largo de la historia, hemos visto los casos de universidades que ni siquiera tienen el permiso, ni un permiso temporal de parte de la Dirección de Educación Superior, y dicen que tienen 3 campus. Entonces, Exactamente. sí, No, y sí. eso créanme que pasa. De repente dice, tenemos campus en Comayagua y en Tegucigalpa, y acá nos damos cuenta hasta que vienen los estudiantes egresados con los títulos a que sean validados. Entonces, en esa parte, por lo menos es como un principio, ¿verdad?, de la generación de la información estadística, es lo que manda el Consejo de Educación Superior, ¿verdad? Se puede generar estadística de muchísimas otras cosas, pero nosotros, pues como Secretaría del nivel de educación superior, nos enfocamos en lo que está oficial y legalmente aprobado, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Perfecto, gracias Jenny, le agradezco mucho. Ok. Bueno, luego, en este que se llama, ¿verdad?, número de municipios atendidos por centro de educación superior, nosotros consideramos este es un indicador, ¿verdad?, que es de la capa externa y se calcula en función de tener la información de los numerales anteriores. Luego, ¿verdad?, tenemos atención matrícula. En este también asumimos que es un indicador
y pues en este sí creo que aplican todas las categorías. Incluso acá creo que tengo un errorcito porque también debe de ser por tipo de administración. Si asumimos que tipo de administración es pública y privada, ¿verdad? Y si es un indicador, se considera de la capa externa, ¿verdad? Y más abajo ustedes van a ver también ahí donde tenemos los comentarios. Bueno, acá como para no detenerme también, creo yo que es mejor, como acá tenemos solo señalizados, ¿verdad? Todas las X, creo que es mejor irnos directamente a los comentarios. Y acá, bueno, ustedes van a ver que tenemos, bueno, en los comentarios, ¿verdad? Así como le había comentado, ¿verdad? O sea, para nosotros la información de entrada es lo que consideramos que es la capa interna, los indicadores, todo lo que sea indicadores que usted va a utilizar, la información de entrada para construirlo, para nosotros esto es una capa externa. Bueno, como creo que en la tabla habían alguna información que solo eran datos y otros eran indicadores, entonces en ese sentido yo creo que sí hace falta como tener una claridad en relación a qué indicadores necesita el CONED y los indicadores que se necesitan en educación superior, ¿verdad? Y esa incluso creo que podría ser una recomendación general, sería qué indicadores se necesitan en cada uno de los niveles que aquí se van a construir, porque el indicador es el que le dice a usted después qué información necesita, ¿verdad? Sí, sí, ¿de dónde la vamos a tomar? Claro, claro. Sí, luego, bueno, acá nosotros le pusimos conceptualizar centros de educación superior, ¿verdad? Pero en realidad a todos, en todos pusimos que hace falta conceptualizarlo porque aunque lo entendamos, ¿verdad? Aunque lo entendamos, es necesario que usted lo enmarque en un concepto, ¿verdad? Porque así usted se asegura que todos estamos entendiendo lo mismo. Luego aquí, ¿verdad? Así como le decía a Gaby, ¿verdad? Centros de educación superior. Fíjese que las leyes incluso allá en los 90 así lo utilizaban, ¿verdad? Centros de educación superior, pero luego los mismos reglamentos hicieron la diferencia de los centros regionales universitarios y los centros asociados de educación a distancia. Entonces ya la palabra centro quedó como ciudad universitaria, no es un centro asociado de educación a distancia y tampoco es un centro regional. Entonces a mí me parece que el término evolucionó a instituciones de educación superior, que esas son todas las que se ofrecen en este nivel terciario, todas son instituciones de educación superior. Luego, bueno, acá lo escribimos solo en la primera porque pues como nos hacían falta los conceptos, ¿verdad? Pero sí entendemos que son las instituciones y con todas las desagregaciones que ya se mencionan en la tabla. Luego, bueno, si mira acá tenemos, ¿verdad? Atención matrícula, ¿verdad? Si es un indicador, consideramos que es mejor llamarle matrícula de educación superior y este pues se calcula desde la captura del número 18 o 19, ¿verdad? Ese, si no mal recuerdo, es la que se refiere a matrícula inicial y matrícula final. En capacidad de atención, no, bueno, no entendemos a qué se refiere, entonces probablemente puede ser esta la tasa bruta de matrícula o la tasa neta de matrícula. En tipo de administración, en este consideramos que era más adecuado considerarlo como más que un dato, una desagregación disponible para toda la información que de acá se genere, ¿verdad? En relación a los docentes, ¿verdad? Acá nosotros lo que hicimos fue tomar en las matrices que nosotros ya recogemos y otra información que consideramos que podría ser útil. Eso fue lo que agregamos. Entonces acá es donde ustedes van a ver que estas desagregaciones, algunas coinciden con las que ya están aquí, ¿verdad? Las que dicen desagregaciones disponibles inicialmente y otras no coinciden, otras son adicionales, ¿verdad? Pero que pueden servir para generar otra información, ¿verdad? Luego, bueno, acá tenemos recurso humano, ¿verdad? Y ¿verdad? El que se llama promedio de alumnos catedráticos, ¿verdad? Es un indicador y se calcula desde la información que acá sería el 18 más bien. Este es el número 18 y el 8, que es, en el 8 estamos capturando los docentes y en el 18 es la matrícula inicial, entonces es un indicador que se calcula con esa información. Igual los promedios, ¿verdad? Se calculan con esa información.
La distribución de atención por sexo, ¿verdad? Bueno, como es que no sabemos de dónde sale el término atención, ¿verdad? Usualmente en educación superior nosotros le decimos matrícula o decimos estudiantes, ¿verdad? Sí se está refiriendo precisamente a esto, ¿verdad? A la distribución de estudiantes por sexo. Luego, en esta parte a donde dice la disponibilidad de instructores, facilitadores, esta yo creo que especialmente funciona podría ser para educación básica, ¿verdad? Y media. Nosotros acá pusimos un comentario, ¿verdad? Que habría que revisar si es posible desagregar a los docentes o al personal académico en estas categorías que tienen, ¿verdad? Porque para nosotros, ¿verdad? O sea, el facilitador, el maestro, catedrático es el equivalente al docente, aunque en las universidades tienen niveles se puede decir como un nivel, es un nivel desde la gestión de recursos humanos que le determina el salario, que no tiene nada que ver con indicadores en realidad, ¿verdad? Sí, Las o sea, lo que universidades, hacen es una especie de escalafón para sí, establecer temas de retribución al docente. exacto, pero ese tema no entra aquí, ¿verdad? Porque eso varía en cada institución, ¿verdad? Usted puede ser, bueno, en la universidad se tienen una categorización de docentes, en las otras universidades tienen otras. Entonces, en esa parte nosotros no, en realidad no capturamos información de ese tipo, ni tampoco información salarial. Entonces, para nosotros, el que tiene, o sea, tenemos personal administrativo y personal académico, y en el personal académico entran todos los docentes, ¿verdad? Y como acá se menciona, ¿verdad? Dice por nivel educativo, entonces esta para nosotros entraría en esta que nosotros agregamos que se llama recurso humano. O sea, es tener una base de datos del recurso humano a donde usted puede identificar si el personal es docente, administrativo, de servicio o es otro personal, que usualmente estos son los que están por contrato. Y de este recurso humano tener estas clasificaciones o estas desagregaciones, ¿verdad? Que sería el sexo, la edad, la nacionalidad, la dedicación por horas, el tipo de administración de la institución a donde está contratado, la institución a la que pertenece, el campo amplio de conocimiento es de formación del personal, y el máximo nivel alcanzado, que puede ser creo, de bachilleres hasta doctorado, ¿verdad? Luego, entonces, considerando eso, ¿verdad? O sea, la recomendación que nosotros aquí pusimos es que se evalúe si se puede tener esa desagregación, porque nosotros no tenemos, sí hay instructores, pero los instructores son instructores de laboratorio que ellos no están, en realidad ellos no están adentro del personal docente, ¿verdad? O del personal académico. Y son los instructores en la autónoma, por lo menos suelen ser estudiantes, que son estudiantes que tienen excelencia académica y les dan una opción de ser instructores de laboratorio, ¿verdad? Sí, que les dan un estímulo para que puedan avanzar de acuerdo a sus capacidades Sí, demostradas. Sí, claro. sí, Sí, es sí. que esta nomenclatura definitivamente fue tomada en forma muy genérica, y precisamente este ejercicio lo que tratamos de hacer es llevarlo a la particularidad de las universidades. Sí, Entonces sí ha sido muy útil esa categorización que ustedes han hecho. sí. La otra sería también creo que viene. Sí, estas, por ejemplo, o sea, yo tomé las que ustedes tenían acá, ¿verdad? Dice tipo de instructor, pues como no tenemos tipos de instructor, ¿verdad? Estadísticamente no recogemos tipo de instructor, ¿verdad? Porque claro que existen instructores en las instituciones, entonces esto pues no aplica, y la escolaridad es el equivalente al nivel educativo, ¿verdad? O sea, la información sí sería valiosa, pero desde nuestro punto de vista esto se recoge, cuando usted recoja los docentes o el recurso humano, ahí está incluido ese. Y luego usted puede hacer, ¿cómo se dice? Aquí, por ejemplo, creo yo que se plantea un indicador donde dice disponibilidad de instructores o disponibilidad de facilitadores o disponibilidad de catedráticos. Entonces, dependiendo de cómo se conceptualice, habría que ver cómo cruzar esa información, si es un cálculo
de estudiantes por profesor, estudiantes por instructor, ¿verdad? Depende de cómo se defina ese. Bueno, luego en oferta formativa, ¿verdad? Para nosotros esto es oferta académica y igual aquí, ¿verdad? Como esta es una de las dimensiones que es una de las más importantes de que nosotros tomamos también, entonces lo que hicimos fue agregar todas las que nosotros tenemos ya establecidas y otras que consideramos que son importantes. En procesos formativos desarrollados acá, ¿verdad? Igual no entendemos a qué se refiere y pues en realidad había una consulta si se refiere a la formación de docentes. Entonces, eh, bueno, no sé si esto si se puede contestar ahorita o sería después en una retroalimentación acerca de la revisión que hicimos de la matriz, ¿verdad? Sería una retroalimentación porque me gustaría discutirlo con Rubén. Como le decía, desafortunadamente él no pudo estar ahorita, tuvo una emergencia personal, pero Sí, definitivamente vamos a trabajar en conjunto con él sí, para avanzar en las posibles consultas y estaría enviando la próxima semana, tipo miércoles a más tardar, toda la incorporación que ustedes están sugiriendo ya en sí. un formato de salida y de esta manera, así el viernes podemos discutir si realmente tomamos bien las acotaciones o qué hay que mejorar para como que ustedes lo puedan revisar, darles un chance de revisarlo y que el viernes podamos aterrizar. Hace falta esto, no, esto no era lo que quisimos decir, etcétera. Sí, está bien. Bueno, la otra también, ¿verdad? Nosotros agregamos fue financiamiento, ¿verdad? Este es uno, se puede decir que es uno de los ejes, incluso es de interés nacional, ¿verdad? Desde la información que se recoge para esa dimensión se construyen un montón de indicadores nacionales relacionados con los ODS y yo creo que incluso si el CONED no lo consideró debería de incluirlo porque eh, ya hay, ya hay indicadores, ratios establecidos para el nivel en general, así como lo que ellos atienden, que es el Sistema Educativo Nacional. Y luego esos mismos indicadores están desagregados por niveles, ¿verdad? ¿Cuánto es para preescolar? ¿Cuánto es para básica, media, educación superior, educación informal, educación, no recuerdo qué otros niveles tienen, pero yo sé que todos ellos están, bueno, todos estamos conectados con el CONET, ¿verdad? Pero sé que eso ya está establecido y son metas mundiales, ¿verdad? Mundiales, internacionales, nacionales, eso está en los planes Sí, de en los desarrollo. ODS. Ajá, en los planes de desarrollo de los países, entonces eso yo sí considero que es importante que se agregue al menos lo que ya está definido, ¿verdad? Porque los niveles, pues digamos, educación superior, educación básica, todo ya los construimos, ya los hacemos, entonces solo sería de agregar lo que ya hacemos y luego, si considera pertinente el CONET, definir propios del sistema educativo nacional, ¿verdad? Eso. Bueno, luego, en relación a ¿verdad? Fue cuando vimos que está aquí como número 17, ¿verdad? Porque dice inversión en los procesos de formación. Entonces, lo que no, bueno, no entendemos a qué se refiere porque como arriba no sabemos qué es el proceso formativo desarrollado y luego, pues nosotros aquí incluso escribimos, ¿verdad? Algunos indicadores de los que ya están, estos son de educación superior en su mayoría, pero estos ya son, como le menciono, están establecidos a nivel nacional e internacional. Entonces, ahí es donde usted necesita esta información y la necesita con cierta nivel de desagregación, ¿verdad? Nosotros acá en realidad en esta parte hay un problema de recolección porque no logramos completar la información privada, la pública la completamos porque es información pública, pero no precisamente desde las remisiones que nos hacen las universidades, sino que a veces optamos por otras fuentes, pero como es información pública, pues cuesta un poquito menos. Ahora, los niveles de desagregación que se requieren sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, acá en yo estoy entendiendo que sería, si se refiere a la formación de docentes, entonces quiere saber cuánto de ese presupuesto está destinado a la formación de los docentes. Entonces ya esa sí creo que sería un gran reto porque pues los departamentos de finanzas no suelen desagregar la información para el interés
O sea, tienen como otros objetivos, ¿verdad? Más un poquito orientados a la parte contable financiera, pues, y eso cuesta un poco encajarlo cuando a la mera misión de las instituciones o del sector como tal. Entonces, Sí, por es que ahí. ellos tienen un enfoque eminentemente operativo, o sea, ellos no incluyen la dimensión de la estrategia de planeación necesariamente en el tema económico-financiero, sino que simplemente es el registro del gasto como tal, no la segregación para propósitos de estudio. Sí, entonces en ese nosotros, bueno, sí, acá internamente tenemos un montón de problemas para recoger la información, para que se nos entregue de la forma que la necesitamos, no digamos si queremos un poco más de, un poquito más allá, conocer, por ejemplo, cuánto del presupuesto está destinado a licenciaturas, o sea, eso no existe. Es un gran eh, monto destinado a las categorías que tienen ellos ya definidas en sus líneas de financieras, pues, y económicas tampoco, sino que financieras y contables, ¿verdad? Pero estas no suelen apegarse a las, por ejemplo, a estas mediciones o a estos indicadores, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que sí se puede resolver, pero hay que hacer otro esfuerzo, creo yo, ¿verdad? Incluso nosotros en este punto, solo como un comentario adicional, incluso con la Secretaría de Finanzas hemos intentado, ya que no lo podemos tener internamente, con la Secretaría de Finanzas y tampoco hemos podido tenerlo. Entonces, yo me imagino que tampoco es tan sencillo, pues, porque si fuera sencillo, pues ya lo tuviéramos, porque incluso son directrices internacionales, pero bueno, seguimos en la lucha en eso. Luego, bueno, acá en este, ¿verdad? O sea, tenemos, como ya existe matrícula inicial, ¿verdad? Acá en realidad es como una consulta, ¿verdad? Porque yo entiendo que la matrícula inicial y matrícula final se utiliza en los otros niveles, porque el periodo de avance de básica a media coincide con el año calendario, ¿verdad? Mientras que para nosotros no es así, aunque sí tenemos años académicos que coinciden con el año calendario. Bueno, en nuestro caso son periodos, ¿verdad? A veces son 2, 3, o sea, no tenemos un estándar de periodos. Algunas universidades y algunas carreras tienen 2, otras tienen 3, otras tienen 4. Y entonces entendemos que esta matrícula inicial sería un primer corte en el año o en un periodo, ¿verdad? En esa parte ocupamos como que haya una definición, porque en realidad, en este caso que nosotros solo hacemos una recogida al año, tener 2 al año sería muy beneficioso. Tener 3 al año sería mucho más beneficioso, porque si tenemos 3 periodos al año, podríamos decir que vamos a tener información en tiempo real. Pero, Perdón, Jenny, una de las cosas que estaríamos viendo, como ya estamos jugando con pelota adelantada, por ejemplo, en el caso de Infop se está creando ya una segunda parte del proyecto, posiblemente con fondos nacionales. También se está esbozando de parte del CONET, y esto es más a manera de que yo soy zafado más que oficialmente el CONET, pero es importante que sí, ustedes lo sepan. sí. Estamos, el CONET realmente, no nosotros. CONET está diseñando una segunda etapa en la cual lo que se busca es desarrollar un capturador para las instituciones que están sujetas a proveer información, en el caso de ustedes, a las universidades, de tal manera en que ustedes, aparte, posiblemente en una fase inicial, aparte de recibir toda la documentación en forma física, sea como lo hablábamos la vez pasada, como se hace la declaración de impuestos, que sea Sí. a través de un capturador, y eso les dinamice a ustedes el hecho de que puedan solicitar información más de una vez al año. Sí, ¿Verdad? Entonces, estamos elaborando ese concepto para CONED, y que CONED en algún momento va a tratar de incidir sobre el consejo para que esta información esté disponible primero para ustedes y luego para el resto de actores interesados en el sistema. Respecto a esta parte, hay un concepto que estaríamos manejando, porque hay otras instituciones del sector educativo que tienen algo similar de ustedes. O sea, una cosa es el año calendario
y otra cosa es la segmentación que ustedes hacen de las clases. Entonces, en el momento, perdón, de los periodos de clase, en el momento que se esté haciendo, ya el desarrollo como tal o el concepto como tal, se va a hacer esa diferenciación. O sea, que se pueda parametrizar en más de un segmento basado en el año calendario. Porque de hecho también existe el tema de que un periodo, por ejemplo, un periodo extraordinario puede abarcar 2 años. ¿Verdad? Sí. Eso es algo que se da con ustedes. Entonces, lo vamos a discutir con los compañeros de CONED para que podamos aterrizar un tanto en esa definición. Está bien, ¿verdad? Nosotros vamos a estar atentos también. Bueno, aquí igual, ¿verdad? Nosotros pusimos todas las desagregaciones que ya recogemos, incluimos otras que son importantes y todavía no las recogemos, ¿verdad? En matrícula final, ¿verdad? Pues está relacionada la consulta a la anterior, ¿verdad? Si se va a correr el proceso 2 o 3 veces en el año, ¿verdad? Y luego dice acá porcentaje de retención o deserción, pues no sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Hay que conceptualizarlo, ¿verdad? Si se genera con las 2 matrículas, si es deserción, si es la deserción por programa, por periodo, por clase, ¿verdad? Porque todo esto lo tenemos aquí, pero realmente en educación superior es diferente, pues, ¿verdad? Porque como no es el año lectivo o el avance, mejor dicho, el avance curricular no es en un año, sino que el estudiante avanza por periodo, por clase, por carrera, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Luego, participantes aprobados, acá, ¿verdad? Decimos estudiantes aprobados, hay que conceptualizarlo, ¿verdad? Igual esta sería conceptualizarle si es por periodo o por clase, ¿verdad? Y pues esta también es una consideración en general. Algunos de los indicadores que yo lo que siento es que vienen más adecuados a educación básica y media, ¿verdad? Que es, o sea, aquí los avances son por periodos, por clases pero nosotros, por ejemplo, sí recogemos información estadística de clases, pero no a nivel de clase, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos saber si el estudiante ya llevó español, matemáticas, historia, sino sabemos cantidades de clases, ¿verdad? Entonces, en esto creo que sí habría que aclarar un poquito más. Luego, el índice de aprobación, igual, ¿verdad? Nosotros recogemos información acerca de los índices y habría que conceptualizarlo cuál sería en relación a este indicador que se establece aquí. En atención a personas con discapacidad, yo considero también que es un indicador, ¿verdad? Entonces acá adentro de la matrícula hay una desagregación a donde se refiere a si las personas tienen discapacidad o no y establecer los tipos de discapacidad, ¿verdad? Entonces, de ahí se captura la información y con eso puede construir como tal. Luego, personas graduadas, ¿verdad? Bueno, para nosotros son graduados. Esto también, ¿verdad? Como esta es una de las dimensiones principales, esta también, ¿verdad? O sea, tenemos ya las variables que consideramos en relación a esta dimensión. Y pues esta es la última realmente. Y aquí, solo como observaciones generales, ¿verdad? Sería que en vez de edad es mejor tener la fecha de nacimiento, porque como cuando usted calcula indicadores, usted tiene que señalar en qué momento está generando la edad, ¿verdad? Entonces, si tiene la fecha, no hay problema para que usted genere eso. Mientras que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que no es un proceso sistematizado, si a mí la universidad me entregó en febrero, probablemente calculo la edad en enero. Pero si me la entregó en diciembre o en noviembre, entonces la calculo en octubre y ahí ya casi que se fue todo un año. Entonces hay como ciertos niveles de precisión, ¿verdad? Que varían, pues. Entonces, nosotros consideramos mejor que se capture la fecha de nacimiento y partiendo de eso, hacer un indicador acerca de la edad y de los rangos que podrían establecerse con la edad, ¿verdad? Sí, eso Luego, como cuando uno ahora va a un laboratorio médico y ordena un examen, le piden la edad, la fecha de nacimiento y ellos automáticamente calculan la edad. exactamente, ya le sale un cálculo, ¿verdad? Y sí. Luego, bueno, en era lo que nosotros mencionamos al inicio, ¿verdad? Que centro educativo, perdón, este comentario se me quedó más bien desactualizado porque
Ah, no, perdón, sí estaba bien. Acá nosotros dijimos tipo agregar, ¿verdad? Una desagregación que es tipo de administración, ¿verdad? O sector de gestión, le llaman a veces a esto, ¿verdad? Le llaman sector de gestión porque, aunque nosotros solo tenemos dos, a veces hay más de dos. Por ejemplo, hay instituciones privadas con financiamiento público, hay instituciones que es otra forma público-privada y nosotros solo tenemos públicas y privadas. Hay otros que tienen incluso fondos estatales, fondos locales, fondos departamentales, ¿verdad? O sea, hay muchas variaciones de este tipo de administración o origen de los fondos, ¿verdad? Y en centro educativo, ¿verdad? Así como ya lo había explicado arriba, ¿verdad? Para nosotros, sí se pretende hacer, clasificar el tipo con esta desagregación, para nosotros esto es tipo de institución, ¿verdad? Y son estas que están acá. En realidad, acá yo se las escribí, pero la ley ya da algunas, entonces en el sentido que vayamos avanzando, ¿verdad? Podemos ir ajustando esto, ¿verdad? En relación a lo que ya está establecido en las leyes. Y esta también era en relación a las consultas que hicimos al inicio, ¿verdad? De las dos desagregaciones, a donde se menciona la duración y la rango temporal, creo que se llama, ¿verdad? Esta, sí, duración y rango temporal. De esas dos, como no sabemos exactamente a qué se refieren. Y eso sería todo. Bueno, Jenny, muchísimas gracias a Jenny y a todos los compañeros de la Dirección de Educación Superior. Nosotros ahora entonces vamos a tomar esto, comenzar a hacer la revisión del documento y vamos a estar haciendo consultas durante la semana para tratar del miércoles en la tarde ya tener un documento depurado para que ustedes tengan un espacio de revisión y que en la próxima reunión podamos avanzar en ya tener los indicadores identificados, definidos y las parametrizaciones, ¿verdad? Que son vitales para estos temas. Vamos a revisar con los compañeros de CONET las conceptualizaciones que son muy importantes para ver si era el sentido o qué sentido o homologar, que es realmente la meta, que podamos homologar conceptos para que todos estemos hablando el mismo idioma. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar en contacto haciéndoles una serie de consultas. De nuevo, gracias por el esfuerzo. Yo sé que ustedes pasan con mucho tiempo, con muy poco tiempo disponible y aún así pues nos han dado el tiempo para hacer esta revisión. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto y a la orden, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Saludos. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.